Muy buenos días con todos los presentes. Vamos a continuar con una clase más del curso del cálculo vectorial. La clase pasada vimos este tema, que era el cálculo de estas derivadas, que fueron las derivadas parciales a través de la definición. Y hoy día vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente que sigue en el folleto es este tema. El tema dice interpretación geométrica de las derivadas parciales. Sí, es un poco complicado, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Dice: se ha definido la derivada tratando de que se entienda como la variación de la función con respecto a una dirección. Ya esa definición ya la conocemos desde cálculo de una variable. La derivada siempre se ha definido como una variación en función o respecto a una dirección, sea x, sea y, etc. Entonces la derivada parcial, la derivada de f respecto a x, será la pendiente de la recta tangente paralela al plano zx. Observe la figura. Ya. Aquí quisiera primero decir lo siguiente. Cuando nosotros vimos cálculo de una variable, teníamos nuestro plano y y x y nuestra función, una función cualquiera. Nosotros definíamos la derivada como la recta tangente en un punto a la función. Esto se conocía como la derivada de la función respecto a x, que era la pendiente de la recta. Y esta pendiente de la recta era en un punto específico. Y esa pendiente se definía como la variación delta x con respecto a delta y. Ya, esa definición de derivada es la que se conoce, la que vimos nosotros en cálculo de una variable, cuando vimos cálculo de una variable. Esa definición nosotros tenemos que extrapolarla o plantearla acá. Ahora vamos a revisarla en cálculo de varias variables. Entonces ahora vamos a verla en 3 dimensiones. Entonces aquí dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una recta, que en este caso, como se observa, esta recta es paralela al plano zx. Ya lo voy a explicar en la diapositiva para que esté más claro. Esta recta es paralela al plano zx y es tangente a la curva que se forma de la función. En este caso la función es la función z igual a f de x, y es tangente al plano zx que se forma en la función. Vamos a hacer un recorte de esta parte para poder explicarlo mejor. La verdad que sí está un poco complicado de entender. A ver, aquí tenemos nosotros nuestra función. A ver, todo esto que está aquí es la función. Sea lo que sea, puede ser un paraboloide, lo que sea, es nuestra función. Esta función tiene una recta, la voy a resaltar con amarillo. Esta recta es tangente a la función, quiere decir que solo la toca en un punto, que es este que está aquí. Este es el punto donde toca la función. Pero esa recta es tangente a un plano, que es el plano que está aquí, lo voy a pintar con naranja. Este plano que está aquí. La recta es tangente a este plano. Ese plano es un plano que se forma de la intersección del plano ZX, es un plano que es paralelo al plano ZX, se forma la intersección del punto donde es tangente a la recta y la función. O sea, si ustedes intersectan la función de la función, si ustedes intersectan la función con el punto, este es el punto, P sub 0, y la intersectan con el plano paralelo al eje Z y X, tendrían esta sección de intersección. Ya, hasta ahí. Ahora, respecto a esto se van a hacer algunos análisis y conjeturas. En este caso, dense cuenta que aquí se forma un triangulito. El triángulo tiene de altura un delta z y tiene de largo un delta x.
Eso va a ser importante para poder definir la pendiente. Aquí está la pendiente. Lo voy a resaltar con verde. La pendiente es igual a la derivada de la función respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0. Eso ahí, apréndanselo de memoria. Esto aquí ustedes ya lo pueden, esta definición ya la hemos nosotros trabajado o comprendido desde cálculo de una variable. En el cálculo de una variable ya habíamos entendido que la pendiente de la recta tangente en el punto a la función, o sea, tangente en un punto en la función, es la derivada de la función respecto a x. Entonces aquí planteamos como la derivada de la función respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0. Y eso vendría a ser la pendiente. ¿Ya? Todo lo demás, por ejemplo aquí, este punto, aquí lo que da a entender es que como estamos derivando respecto a x, la variación h se va a plantear respecto al eje x. Y eso vendría a ser todo. Aquí está la función en términos de z. Ya habíamos explicado por qué es igual a z igual a f de x, y. Ya lo habíamos visto. Ya, aquí viene la parte difícil de entender. Un vector director S de esta recta será de la forma S igual a 1, 0, derivada de f respecto de x. ¿Por qué lo digo? Todos sabemos que los vectores directrices son vectores paralelos a la recta. Si ustedes grafican este vector de coordenadas 1, 0 y la derivada de la función respecto de x, les va a ser difícil que coincida, que sea paralelo a la recta. Y eso se debe a la referencia que se ha tomado para poder graficar este vector S. Veamos, S es igual a 1, 0 de f a de x. El vector S igual a 1, 0, la derivada de la función respecto a x. Ese vector directriz tendría sentido, déjenme borrar esto, de la siguiente manera. Si ustedes plantean el punto de referencia aquí donde estoy dibujando este punto rojo, avanzan 1 en x, avanzo 1 en x, avanzan 0 en y, no me muevo en y, y subo un diferencial en z, vendría a ser este, diferencial de f a de x. Yo ahí tendría lo que vendría a ser, al calcular la norma de ese vector, un vector que sí sería paralelo a la recta. Bueno, vuelvo y repito, esto es un poco difícil verlo, pero tienen que tratar de ubicarse correctamente en la referencia que les ayude a verificarlo. Porque si me ubico acá en el origen y avanzo una distancia en x, 0 en y, y subo un diferencial en z, solo la hipotenusa, sacando la hipotenusa me daría un vector paralelo a la recta L que está aquí. Ya. ¿Por qué se plantea en z la derivada de la función respecto a x? Porque si ustedes ven acá, z es igual a la función dependiendo de las variables x y y. Y como yo estoy derivando solo respecto a x, significa que yo tengo que obtener un diferencial de z respecto a x, y eso vendría a ser lo que sube en la altura el vector directriz. Eso también tiene que ver con esto. La pendiente es igual a la derivada de la función respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0. Y tiene que ver con esto de acá, el hecho de que z es igual a f de x, y. Entonces si yo derivo z respecto a x, tendría lo que vendría a ser la pendiente. Bueno, entonces lo más importante que deben aprenderse vendría a ser esto de aquí. Es la parte que tienen que aprenderse, o pueden aprendérselo de esta forma. Si la recta es tangente al plano paralelo a zx, su vector directriz es 1, 0, derivada de la función f respecto a x. Si la recta es tangente a la función con un plano paralelo al eje zx, que es el caso de aquí, el vector directriz va a ser igual a 1, 0, la derivada de la función respecto a x. Eso es lo que tendrían que aprenderse. ¿Por qué?
porque es lo que tendrían que identificar en los ejercicios para poder resolver. Ya vamos a ver los ejercicios. Sigamos avanzando. Dice, en cambio la derivada parcial de f a de y será la pendiente de la recta tangente paralela al plano ZY. Observe la figura. Ya, lo mismo. Solo que obviamente aquí, como cambia la dirección de la recta, cambia también el vector directriz. Y tenemos que ver cómo cambia el vector directriz. Ahora aquí tenemos nuestra gráfica. Veamos. A ver, en este caso, aquí tenemos esta función que estoy resaltando con verde. Puede ser un paraboloide, puede ser lo que sea. No nos importa eso ahorita. Y acá tenemos la recta que es tangente en un punto de la función. Y este de aquí es el punto. Ya. Si yo lo ubico en la intersección, o sea, yo quiero obtener un plano que vendría a ser la intersección entre el punto, la recta y la función, yo tendría este plano que está aquí. Este plano que está aquí. Ya, y ahora ese plano, en este caso, es paralelo al eje ZY. Entonces por ahí va ¿qué cosa? La definición de la pendiente. Entonces la pendiente vendría a ser, como en este caso depende de ZY, vendría a ser la derivada de la función respecto a Y. Y eso es lo que está aquí. La pendiente, la derivada de la función respecto a Y, considerando los puntos x sub 0 y y sub 0, como ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Y cómo afecta eso a nuestro vector directriz de la recta? De esta manera. El vector directriz sería 0 para x. Significa que la expresión no avanza en x. Ponerlo. Nos ponemos en el origen, no avanzamos en x. 1 para y, avanzamos una unidad en y. Y un diferencial para z, que podría ser este de aquí. Entonces el vector que se define en la hipotenusa vendría a ser el vector directriz, que como podemos ver, sí es paralelo a la recta. Ya, entonces lo que ustedes tendrían que aprenderse vendría a ser esto. Lo voy a decir dos veces. Bueno, el vector directriz sería 0, 1 y la derivada de la función respecto a y. Entonces, ¿cuál sería el caso de análisis aquí? Si tenemos una recta que es tangente en un punto de la función, con un plano paralelo al plano ZY. Paralelo al plano ZY, el vector directriz de la recta será de la forma 0, 1, derivada de la función respecto a y. Lo repito. Si tenemos una recta que es tangente a un punto de la función y es tangente a un plano, que en este caso, o sea, el plano es la intersección de la función con el punto y la recta, ¿no? Es un plano que se genera por la intersección. Entonces, si ese plano es paralelo al plano ZY, entonces nuestro vector directriz de la recta será de la forma 0, 1, derivada de la función respecto a y. Entonces, eso vendría a ser lo que necesitan saber. Porque más adelante ya vamos a ver cómo hacemos los ejercicios en base a esa información. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Y nos piden encontrar la ecuación de la recta que cumple con estas características. Aquí nos dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva de la intersección de la superficie que tiene por ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y aquí nos dicen, igual ustedes deberían saberlo, porque ya lo vimos, que esa es la gráfica de un paraboloide elíptico que empieza en el origen y está orientado hacia arriba, ¿sí? Con el plano y igual a 1. Tenemos la gráfica del plano en el punto 2, 1, 5. Nos da prácticamente todo. Solo tenemos que saber cómo orientar la recta. La orientación de la recta, obviamente aquí la recta debe ser tangente a la función en el punto, y ustedes tienen que relacionarlo con lo que ya vimos. En este caso, si el plano es y igual a 1, ese plano es paralelo a ¿quién? Paralelo al plano ZX. Entonces, ¿cuál sería el caso de análisis aquí?
sería el primer caso, porque en el primer caso teníamos un plano paralelo al plano ZX. Entonces eso es lo que tienen que saber analizar. Y en función de eso escogen el vector directriz, que en este caso sería 1, 0 y la derivada de la función respecto a X. Ya vamos a recordar para poder resolver el ejercicio nosotros mismos y que no quede en el aire, ¿no? Voy a hacer énfasis en lo siguiente. Ustedes tienen que dibujar las gráficas, sí. La primera gráfica es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso ya lo expliqué, cómo se grafica, qué es esto de aquí, es un paraboloide, ya lo expliqué en las clases pasadas, así que no lo voy a volver a explicar. Lo segundo, la segunda gráfica, en este caso es el plano es y igual a 1. ¿Por qué se forma un plano en y igual a 1? Por si acaso no esté claro esa parte. Tú tienes aquí x, acá tienes y acá tienes z. Tú avanzas una unidad en y, avanzas 1. Pero como solo te dice y igual a 1, significa que z puede tomar todos los valores de z, es decir, tú puedes subir en z todos los puntos que quieras. Y como tampoco te da variables para x, tú puedes avanzar en x todos los puntos que quieras. Y como resultado, se genera un plano que va a tener como coordenada fija y igual a 1, pero las otras dos variables van a tomar cualquier valor. Entonces es un plano que se extiende hasta el infinito, pero que va a estar a una distancia de 1 respecto a la referencia en y. Y así es como se forma este plano de aquí. Ya, mejor no lo pinto porque no se aprecia bien. Ya, esta parte que está aquí segmentada, que ahorita la voy a resaltar con azul, lo que representa es el corte del plano con el paraboloide. O sea, el paraboloide está siendo cortado o intersectado o cruzado por el plano en esta parábola. Eso es lo que significa. Y esto que está aquí es el punto. Lo voy a encerrar. Aquí está el punto 2, 1, 5. Y algo que ustedes lo que ustedes tendrían que hacer en el caso que les salga este ejercicio en el examen o en la lección o donde sea, tienen que ustedes mismos graficar todo. Así que voy a proceder a hacer la graficación de todo desde cero para que no quede una duda. Ya, entonces vamos a empezar a hacer el gráfico desde cero. Entonces primero grafiquemos el paraboloide. El paraboloide tiene por ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado. Ustedes ya saben que el paraboloide se grafica de esta forma y para la ecuación que estamos representando no tiene, perdón, se centra en el origen, en 0. Lo siguiente que ya vimos es el plano y igual a 1, que como ya lo expliqué, como solo avanzas una unidad en y, que sería 1, y en todas las demás variables, que sería z, avanzas hasta el infinito, y en x avanzas hasta el infinito. Entonces ahí se forma un plano. Ese plano lo ajusto a lo que yo necesito, más que lo que necesito es esto, y ese plano va a ocasionar un corte. En este caso sería más o menos por aquí, un corte en el paraboloide. Ya, y luego lo último que tienes que ubicar es el punto. En este caso el punto es 2, 1, el punto es 2,1,5. O sea, avanzas 2 en x, 1, 2, avanzas 1 en y, 1, y subes 5 en z, 1, 1, 2, 3, 4, 5, por aquí más o menos. Entonces, una vez que tú ubicas el punto, tú tienes que lograr que la recta sea tangente a ese punto, y ahí lo único que tienes que hacer es graficar tu recta. Ahora, ¿cómo sé yo qué dirección va a tener la recta? Y ese es el detalle. Como yo sé que yo tengo un plano, y eso me lo dice el problema aquí. El problema me dice
Encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie que tiene por ecuación con el plano. O sea que tú tienes que encontrar la recta en ese punto que se intersecta con el plano. Leo de nuevo, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie que tiene por ecuación con el plano. O sea, tú, tú tienes que hacer que la recta sea tangente a la curva de intersección. Significa que esta curva de aquí, que es la curva de intersección, la voy a resaltar con amarillo, esa curva es la curva en la que tiene que ser tangente la recta. Y el punto tiene que estar ubicado, aquí no lo ubiqué bien, pero el punto debería estar en una parte de la intersección, digamos ahí, graficándolo bien. Entonces ahí yo grafico la recta. Ahora, ¿cómo yo sé si la recta es cruzada de esta forma o así? Ustedes se lo han de estar preguntando, ¿verdad? La respuesta está en que como la recta es tangente a la curva, siempre tiene que ir en dirección de la curvatura, así más o menos. Déjenme tratar de hacer una recta más recta, valga la redundancia. Mejor una recta de acá. Ahí. Entonces ahí nosotros tenemos una recta que está con azules, casi no se ve. La voy a resaltar con el resaltador con color verde, esta recta. Entonces así nosotros sabemos qué dirección va a tener la recta. También se puede observar que la recta por lo general es paralela al plano. ¿Por qué? Porque en el primer caso que analizamos nosotros, ustedes pueden ver que la recta aquí, bueno, es paralelo al plano en cierta forma. En el gráfico de acá, la curvatura era la siguiente. Aquí era la curva. Entonces nosotros ubicamos la curva, el punto y trazamos una recta tangente a la curva en ese punto. La dirección de la recta, vuelvo y repito, siempre tú la vas a definir por la forma de la curvatura. No vas a hacer la recta así. Eso no se hace. Nunca se hace la recta como que cruzando a la curva. La recta se hace siempre como que en la misma dirección de la curva. En este caso la curva tiene esta dirección, la recta la haces tangente de esa forma. En este caso la curva tiene esta dirección, esta de aquí, tú haces la recta tangente a esa curvatura. Ya, entonces eso es lo que te tocaría hacer a ti, hacer la gráfica. La gráfica no te va a venir, la gráfica la haces tú. Ya una vez que tienes la gráfica, tú tienes que identificar cuál de los casos corresponde y vendría a ser el primer caso. ¿Por qué el primero? Porque el plano o la curva es paralelo al plano ZX. Es el caso de acá, porque tú tienes este plano, es paralelo al plano ZX y la curva de intersección, que es esta, también. Entonces, por eso es el primer caso. Entonces, tratándose del primer caso, ¿cómo debe ser nuestro vector directriz? Debe ser de esta forma. De la forma 1, 0 y la derivada de la función respecto a x. Entonces, el vector directriz vendría a ser 1, 0 derivada de la función respecto a x. Entonces, ese es el primer análisis que tú tienes que hacer. Una vez que ya tengas el análisis, ya lo demás ya es más fácil, ya solo es carpintería. Porque lo que te piden es obtener lo que te piden es obtener la ecuación de la recta. Y obtener la ecuación de la recta es algo que tú ya sabes hacer. Ya lo sabemos hacer porque ya lo explicamos. Igual lo vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿tú qué haces primero? Tú planteas la ecuación de la recta general. La ecuación de la recta es igual a x es igual a x sub 0 más a por t. Esta es la ecuación de la recta general. Ya.
Tú aquí tienes un punto, el punto ya lo tienes porque te lo da el problema. El punto es 2, 1 y 5. Ya tienes el punto y el vector directriz que ya analizamos para este caso es 1, 0 y la derivada de la función respecto a x. Ya, entonces vamos a ver cómo reemplazamos. Ahora, yo sé lo siguiente, igual aquí lo dice. Yo sé que la ecuación de la pendiente, que también está aquí, la ecuación de la pendiente, déjame ubicarla, esta, es igual a la derivada de la función respecto a x por x sub 0, y sub 0. ¿Cómo usamos eso en la resolución del ejercicio? Aquí dice, la pendiente de la recta es, la evaluamos en el punto x y y, que definirá la dirección de los vectores directrices. Es decir, al resolver esto, eso que resolvemos nosotros nos ayuda a definirlo de acá. Entonces, en pocas palabras, se tiene esto, que la derivada de la función respecto a x es igual a la pendiente. Y por definición, la pendiente es la derivada de la derivada de z respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0. Eso es lo que está planteado aquí. Esto. La pendiente m es igual a la derivada de la función respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0. Entonces tenemos que primero resolver esto y eso ahí lo reemplazamos acá y tenemos el vector directriz. Entonces la derivada de z respecto a x, el punto x sub 0, y sub 0 sería, este vendría a ser x sub 0 y este sería y sub 0, sería en el punto 2,1. Y luego tenemos que proceder a hacer esto, la derivada de z. Z vendría a ser la función del paraboloide. Z vendría a ser la función del paraboloide. Lógico, ahí está, z. Y está bien porque como estamos trabajando con la intersección, sí podemos utilizar esta expresión, solo que la tomamos en cuenta en la intersección. Sería z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esto lo derivamos. La derivada de z respecto a x vendría a ser igual, como solo derivamos respecto a x, sería igual a 2x. Y la derivada de y se hace 0. Ese 2x, lo que tenemos que hacer ahora es la derivada de z respecto a x, evaluarlo en el punto 2,1. Significa que en vez de x pongo el punto que vale x, que es 2. Me quedaría 2 por 2, 4. Como no tengo variable en y, no evalúo el punto en y. Vendría a ser este paso. Entonces con eso, como ya tenemos esto de aquí, lo reemplazamos acá, porque como dije, la derivada de la función respecto a x es igual a la pendiente y la pendiente es igual a esto. Entonces el vector directriz me quedaría 1,0,4. Ya teniendo el vector directriz, ya lo puedo reemplazar acá en la expresión de la recta. La expresión de la recta sería x es igual al punto x sub 0, que es 2, más a por t. ¿Cuánto vale a? Vale 1 por t. Y es igual a y sub 0, que es 1, más b, que vale 0 por t. Y z es igual a z sub 0, que es 5, más c, que vale 4 por t. ¿Por qué? Bueno, igual ustedes ya lo saben. La ecuación de la recta se define por un punto que forma parte de la recta, por eso tomamos el punto P, porque ese punto P sí forma parte de la recta, está aquí, es un punto tangente a la recta y a la curva, por eso tomamos ese punto, y se define por el vector directriz que lo calculamos aquí, y por eso es que nosotros ponemos este valor como A, B y C, que son los valores del vector directriz, y así se resuelve el problema. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy. No voy a avanzar más porque no quiero que se haga muy extenso el video. Como siempre lo digo, si ustedes pueden apoyar al canal o desean hacerlo, pueden hacerlo dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Gracias por su atención. Como siempre digo, esfuércense mucho, estudien bastante y nunca se rindan. Nos vemos.